Hijitos, buenos días. Hoy día una mañana más de trabajo. Vamos a empezar a trabajar el día de hoy el tema de personal social. Continuando con lo que es la historia del Imperio Inca. El Imperio Inca, considerado uno de los imperios más poderosos y más grandes de América, ¿no? Más o menos se dio en los años de 1400, aproximadamente 1400 hasta 1500 es el tiempo que duró este gran imperio. También hemos visto de que hay dos leyendas que dan origen a este imperio, que era la leyenda de Manco Cápac y de Mama Oglio y la leyenda de los hermanos Sayar. Bueno, pues ahora vamos a ver un poquito sobre la organización social del imperio del Tahuantinsuyo. Social, organización social viene de sociedad, viene de la conformación de las personas, la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en ese entonces? ¿Cómo estaba organizado la sociedad? Vamos a ver ahora entonces que en la sociedad existían las clases bien marcadas, ¿no? Estaba primero la máxima autoridad, que era el Inca, y la realeza, o el Inca estaba dentro de la realeza, pero había un ser, una persona especial que se denominaba el hijo del Inca, el hijo del dios Sol, que era el Inca. Luego vamos a ver que después de tenemos lo que era la realeza. La realeza era la familia del Inca, ¿no? Ahí estaba, por ejemplo, las panacas reales, ¿no? Que eran las esposas, que iban a ser las esposas de personaje tan importante que era el Inca. Luego tenemos al Lauqui también como parte de esta parte de la sociedad. El Lauqui era el heredero al trono. Sabemos de que para mantener esta realeza, para mantener este rango de importancia, el Inca se casaba con su hermana, ¿no? Pero también podía casarse con otras mujeres de lo que era su territorio, ¿no? Ya sea porque de repente la hija de un lugar que ellos querían conquistar, ¿no es cierto? O también de una de las mujeres que se escogían en el pueblo, entre las más bonitas y que se educaban, ¿no? Llamadas ñustas, que se educaban para ser esposas del Inca. Entonces el Inca podía tener varias esposas. Y dentro de estas esposas, de los hijos que tenían, ¿no es cierto? O con la Colla, que era la principal, entonces el hijo de esta unión era el Auqui, que era el heredero al trono. Luego vamos a tener un siguiente rango social, que era la nobleza, personas muy importantes también, ¿no? Muy importantes dentro de lo que era el imperio. Tenemos la nobleza de sangre, que era la familia del Inca y la familia de sus esposas, ¿no? Todas las personas que estaban cerca por vínculos de sangre. Luego vamos a tener la nobleza de privilegio. En la nobleza de privilegio eran las personas que habían tomado importancia debido a su apoyo, a su labor en el imperio, a su trabajo, ¿no es cierto? Como por ejemplo el conquistar nuevos territorios, el proteger al Inca, el padre de las que eran sus otras esposas. Entonces era la nobleza de privilegio de las personas que estaban cerca al Inca debido o gracias a las cosas positivas que hacían en favor del imperio, en favor del Inca, ¿no? Por eso eran de privilegio. Después de eso vamos a tener a lo que era el pueblo en sí, ¿no? En el pueblo existían también tres grupos de personas, o se podía dividir al pueblo en tres grupos. En primer lugar, los Hatun Runa, que eran todas las personas de la población, todos los habitantes del imperio, del pueblo, eran los Hatun Runa, los que vivían en los Ayllus. Luego vamos a tener a los Mitimaes, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener a los Yanaconas. Muy bien, entonces de esta manera es que estaban, vamos a decir, divididos lo que era el pueblo, ¿sí? Los Yanaconas eran las personas que trabajaban para el Inca, ¿sí? Para el Inca. Eran los esclavos, eran las personas que de alguna manera servían al Inca de manera directa. Los Hatunrunas no, los Hatunrunas vivían en los Ayllus, ¿sí? Luego vamos a tener a los Mitimaes.
¿Quiénes eran los mitimaes? Eran las personas un poquito rebeldes, un poquito que no querían aceptar y eran castigados de alguna manera, obligados a trabajar para el Inca, obligados a llevarlos a otros lugares, ¿no? Para de alguna manera castigar a estas personas. Entonces eran los mitimaes. Esas eran las clases sociales en el Imperio Inca. También se dice, por ejemplo, que los jatunrunas no podían ver al Inca, no podían hablarle, no podían mirarle a la cara. Todo el pueblo no se podía dirigir directamente al Inca, ¿no? Entonces, las clases sociales eran muy marcadas y se respetaba esa manera de vivir. Esa era la organización del Imperio Incaico. Ahora vamos a ver qué es el Ayllu, como les estaba diciendo. Los habitantes vivían en Ayllus, ¿sí? ¿Qué es el Ayllu? Significa familia extensa, lo que ahora nosotros conocemos como una familia extensa. Es decir, el grupo de personas que viven en un solo lugar, ¿no? Personas que se relacionaban, ¿ya? Ahora, estas personas se podían juntar por distintos motivos. Los ayllus se podían dar por distintos motivos, ¿no? El principio del ayllu era la reciprocidad, como les voy a explicar ahora. La reciprocidad era de que entre familias se ayudaban, ¿sí? Se ayudaban. Yo te ayudo hoy día a sembrar tu tierra y tú me ayudas después cuando me toque sembrar la mía. Yo te ayudo a hacer tu casa y tú me ayudas a hacer la mía. Reciprocidad, ¿sí? Yo te doy y tú me das. Se constituyó de la sociedad andina conformada por un grupo de personas unidos por distintos vínculos. ¿Cuáles eran estos vínculos? El primero era de sangre. Podían haber a ellos por unión de sangre, todas familias, papá, mamá, tío, primo, cuñado, abuelo. Entonces se iban casando personas y se iban uniendo, ¿no es cierto? Así como sucede actualmente en las familias, unión de sangre, ¿no? El papá se casa con la mamá, por lo tanto salen los hijos, de ahí estos papá, mamá se pueden casar con otras personas, pero son familiares de sangre y se van formando familias grandes. Luego vamos a ver otro vínculo del ayllu, era el tótem. ¿Qué es el tótem? Es la creencia de un antepasado común, como decir, el abuelito de los abuelitos de este grupo de personas. Entonces, todos eran descendientes de una sola persona, de un antepasado en común, y todos eran como su familia, sus hijos, ¿no? Muy cercano a lo que es el vínculo de sangre. Luego vamos a ver, el siguiente vínculo es el vínculo del origen, ¿ya? Que eran descendientes de una pacarina, que es lo mismo del tótem, es muy parecido al tótem. Todos son descendientes de un, ¿cómo les puedo explicar? De un ídolo, de un ser especial que ellos lo habían tomado, ¿no? Ejemplo, todos son descendientes del leopardo, todos son descendientes vamos a qué animalitos, del cóndor. Entonces tomaban ellos a un ser de la naturaleza y se creían descendientes de este ser, de este personaje, que podía ser de repente fantasioso o que podía ser de un ser que estuviera presente ahí en el imperio, ya de algún animalito, puede ser, ¿no? Entonces todos se creían descendientes de esto y le daban un poquito de tributo, le daban un poquito de una atención especial, todos se creían descendientes de él. Eso es por su origen, de dónde se originaron, de dónde salieron. Luego vamos a ver otro vínculo, fue el vínculo de territorio, ¿ya? Es decir, todos los que vivían en un solo lugar. Todos los que vivían en un solo lugar era un ayllu, ¿ya? Otro vínculo era el vínculo de religión, adoración a un dios principal. Recordamos que en el imperio de los incas hicieron distintos dioses, como el sol, que es el principal, la luna, el agua, ¿no es cierto?, el viento, los truenos, la tierra. Entonces eran los dioses y había los grupos de personas adoraban a un dios en especial. El otro ayllu a otro dios, el otro ayllu a otro dios.
Luego vamos a ver el vínculo de la lengua, que casi lo tenían todos que hablaban el quechua, ¿no es cierto? Y por último, el vínculo económico, que como les dije al principio, todos trabajaban en común. Estas personas trabajaban para todo su ayllu, no es de que yo siembro para mí mis papas y el otro que no le ayuda a nadie. No, todos trabajaban en común. No existía el sueldo, no existía el dinero, por lo tanto no se pagaba a nadie para el trabajo, sino que se ayudaban entre los miembros del ayllu según sus necesidades, como era la siembra, la cosecha, las casas, incluso los puentes que necesitaban los ayllus para poder vivir de una manera adecuada. Entonces, eso era la manera de trabajo de los ayllus. Ahora vamos, ya hemos visto un poquito de esta manera, vamos a ver el video que les he colocado en la plataforma, donde te explica también la organización social de este imperio. Y luego a trabajar en tu cuadernito y en tu guía.